Fue en los primeros años de los 90 y un hombre llamado Vito Bertuzzi estaba buscando los ríos de los Estados Unidos del Sur para los dientes de los peces. En ese momento, la mayoría de las personas sabían que estos ríos a veces cargaron fósiles de un océano antiguo que una vez cubría la región. Los pescadores a veces encontrarían dientes pequeños, normalmente de los peces prehistóricos comunes. Pero Bertuzzi seguía encontrando algo inusual. Los dientes eran mucho más grandes de lo que se encuentra en general. Grandes, triángulos y cerradas. Algunos de ellos del tamaño de una palma humana. Y no eran raros. Él seguía encontrándolos, de nuevo y de nuevo. Con el tiempo, se dio cuenta de que estos dientes no pertenecían a animales diferentes. Pertenecían al mismo tipo de animal. Un pez mucho más grande que cualquier cosa viva en los océanos de hoy. Ese animal es conocido como el megalodón. Pero incluso con los dientes, fue difícil imaginar el animal en sí mismo. Porque en los peces, casi todo, excepto los dientes, es hecho de cartilagio en vez de hueso. Y el cartilagio no sobrevive lo suficientemente para fosilizar. Así que no había esqueletos completos, no había outlines completos, ni referencia directa a su tamaño real. Solo dientes isolados, escatados en diferentes lugares. Él seguía recogiendo estos dientes durante los años. Decenas, luego cientos. Y, finalmente, trató de entender cómo se veían juntos. Usando el ojo de un gran cerdo moderno como referencia, comenzó a arreglar los dientes fósiles en una reconstrucción completa. No un modelo, un ojo real construido de especímenes reales. Y este fue el resultado. Suficientemente grande para que una persona pueda quedarse adentro, alineada con hilos de dientes cerrados, cada uno diseñado para cortar a grandes animales. En ese momento, la escala del animal no era más teórica. Era visible. Y una vez que lo ves así, asombrado, en proporciones reales, la pregunta cambia. No es más, ¿este animal existió? La evidencia ya está ahí. La verdadera pregunta es, ¿qué tipo de predador era este? ¿Y cómo lo cazó en los océanos de su época? Y, más importante, ¿qué tamaño tenía realmente? Para la mayoría de la historia humana, el océano ha sido un lugar que no controlamos completamente. Puedes estar en una playa, mirar al agua, y todo parece tranquilo. Pero a pocos metros de la superficie, tu visibilidad cae. A pocos metros más, y estás efectivamente ciego. Y en ese ambiente, el tamaño se convierte en invisible. Un gran marisco moderno puede alcanzar alrededor de 6 metros, o unos 20 pies en longitud. Eso solo es suficiente para cambiar cómo se comportan en el agua. Es suficiente para mantener a la gente cerca del mar. Suficientemente para hacer que el agua abierta se sienta incómoda. Ahora, escala eso. Estimados sugieren que Megalodon podría alcanzar tamaños de 15 a 20 metros, aproximadamente 50 a 65 pies. Algunos análisis empujan esa celda más alto. Un estudio de 2025 basado en columnas vertebrales fosilizadas encuentra el más alto posible estimado alrededor de 24 metros, cerca de 80 pies. No es solo más alto, es un animal varias veces más pesado, con una boca suficientemente amplia para engulfar a un gran pez en un solo golpe. La imagen común es simple. Una versión gigante de un gran marisco. Un marisco más grande, más peligroso. Pero esa asunción no tiene sentido. Porque cuando un animal llega a esa escala, no se comporta como una versión más amplia de algo más pequeño. Todo cambia. Su metabolismo, su estrategia de cazamiento, su rol en el ecosistema. Y eso crea un problema. Porque no tenemos una referencia viva. Ningún predador moderno opera a esa misma escala de la misma manera. Ningún esqueleto fósil completo existe para confirmar su estructura corporal. Y la mayoría de lo que sabemos viene de los dientes. Así que nos quedamos con fragmentos. Y de esos fragmentos, estamos tratando de reconstruir no solo un animal, sino toda una forma de vida. ¿Cuánto rápido podría nadar? ¿Qué en realidad cazó? ¿Se basó en una amenaza? ¿O en la endurancia?
¿Y qué tipo de océano podría soportar algo tan grande? Porque un animal como este no solo existe por sí mismo. Forma todo lo alrededor de él. Antes de llegar al mundo, necesitamos entender por qué sabemos tan poco sobre el animal en sí. Y la respuesta es más extraña de lo que esperábamos. Los peces son construidos de manera diferente de la mayoría de los grandes predadores. Los mamíferos tienen huesos. Los dinosaurios tienen huesos. Incluso los peces tienen huesos. Los peces, en lugar, tienen cartilagios. No solo cartilagios suaves en lugares, sino su entero esqueleto. Cada elemento estructural que mantiene al cuerpo juntos es hecha del mismo material flexible y ligero que tienes en tu nariz y oídos. Esta fue una decisión evolucionaria hecha cientos de millones de años atrás, y funcionó brillantemente. El cartilagio es más ligero que el hueso, lo que hace a un grande pez más fácil de mantener boyante. Es flexible, lo que ayuda al cuerpo a absorber estrés durante movimientos de fuerza alta. Pero el cartilagio tiene un gran defecto. No fosiliza. Cuando un pez muere y se hunde, el tisuelo suave va primero. Músculos, grasas, órganos. En semanas, ya está. Pero luego el cartilagio sigue. La espalda, los brazos, los huesos. Todo rota. Lo que sobrevive es solo lo suficiente para resistir la descomposición. Los dientes. Y aquí es donde se pone interesante. Un pez no tiene solo un par de dientes. Durante toda su vida, Megalodon habría producido aproximadamente 40.000 de ellos, constantemente reemplazándolos, hilo tras hilo, de la manera que los peces modernos aún lo hacen hoy. Lo que significa que, en todos los lugares en los que sube, dejó dientes detrás, enterrados en sedimentos, lentamente reemplazados por minerales, escateados por los suelo océano en todo el mundo. Es por eso que tenemos tantos dientes y nada más. Y es también por eso que reconstruir el animal requiere inferencia. Los paleontólogos usan las proporciones de los peces modernos para estimar la longitud del cuerpo desde el tamaño de los dientes, la curvatura de los dientes para estimar la longitud de la boca, y marcas de peces dejadas en los huesos fosilizados, ganchos profundos y paralelos que matan el espacio de los dientes de Megalodon para entender cómo se alimentaba. Esas marcas de peces nos dicen algo importante. Este no era un predador delicado. Los estímulos de fuerza de gancho para Megalodon están alrededor de 180.000 newtons al máximo. Déjenme poner eso en términos que en realidad caen. Un gran pez blanco gancha con aproximadamente 18.000 newtons, ya suficiente para cortar por hueso. El gancho de Megalodon fue estimado a ser 10 veces más fuerte. Para comparación, si querías experimentar ese tipo de fuerza a través de la presión sola, sería aproximadamente equivalente a tener 3 elefantes africanos estando en un único punto. Esa fuerza no fue accidental. No fue solo una consecuencia de ser grande. Fue una herramienta de precisión. Los dientes de Megalodon no eran solo grandes. Estaban cerrados en ambos lados, diseñados específicamente para cortar por material denso. Cuando los paleontólogos examinan los huesos fosilizados de esta época, dicen que encuentran fracturas de impacto y marcas de gancho consistentes con un predador que ataca directamente al gancho de Megalodon. No está golpeando alrededor de un gancho. Está golpeando a través de él. Esto sugiere que Megalodon no era solo grande suficiente para cazar grandes peces. Fue específicamente desarrollado para desactivar grandes peces lo más rápido posible, lo que tiene sentido cuando entiendes el costo de la fallecidad. Porque Megalodon, a pesar de la mayoría de los peces modernos, parece haber sido caliente, o, al menos, capaz de mantener una temperatura superior al agua alrededor. Y los predadores calientes cazarán a través de la energía a un ritmo extraordinario. Estimados sugieren que para sostener su cuerpo, Megalodon tenía que consumir aproximadamente 100,000 calorías cada día, casi 50 veces lo que un adulto humano caza. ¿Pensar en lo que eso significa? Cada día que no comía, estaba quemando sus reservas. Cada caza que falló tenía un costo real. Y un animal tan grande en un océano que siempre cambiaba no podía afordar muchas fallecidades. Este único facto biológico de que su cuerpo necesitaba constantes y enormes cantidades de comida,
se convierte en el hilo que finalmente desató la historia. Pero aquí hay algo que la mayoría de las personas entiende mal de Megalodon. Se asume que es un ancestro directo del gato gris blanco. Que si trazas el árbol de la familia de los gris blancos, finalmente llegas a Megalodon. Bueno, eso no es lo que pasó. Megalodon y el gris blanco son aproximadamente tan cercanos como un perro y un gato. Comparten un ancestro muy distinto, una línea del gato que se dividió en dos familias decenas de millones de años atrás. Megalodon pertenece a un grupo llamado Laodontidae, gigantescos gatos con brazos amplios que crecieron a un tamaño enorme. El gris blanco pertenece a la Lamnidae, una familia diferente que incluye a los macones y a los salmones. Aquí es lo interesante de este partido. Cuando estos dos lineajes se dividieron, se hicieron becas evolucionarias diferentes. La Ododontidae, la familia de Megalodon, se dobló en tamaño. Se volvieron más grandes, produciendo finalmente el pez más grande que había vivido. Se optimizaron para la fuerza bruta, para manejar los peces más grandes disponibles. La Lamnidae se dirigió en la otra dirección. Se quedaron relativamente más pequeños, pero se volvieron más rápidos, más ágiles y cazadores remarcablemente eficientes. En ese momento, ambas estrategias funcionaron, pero una de ellas tuvo una vida más larga. Megalodon primero aparece en el recuerdo fósil alrededor de 23 millones de años atrás, un momento en el que los océanos del mundo eran más cálidos, más oscuros en lugares y ricos con vida marina grande. Crucialmente, este era el año antes de los peces largos. Los peces anteriores, los ancestros de los peces modernos y los peces azules, eran en realidad muy pequeños según los estándares actuales. Sobre todo se movían rápidamente y se distribuían a través de aguas costales relativamente oscuras. Y Megalodon se sentaba al tope de este sistema. Cazaba especies de peces anteriores, cazaba peces grandes, probablemente controlaba las dinámicas de la población de todo debajo de ella en la cadena alimentaria, de la manera que siempre hacen los grandes predadores de Apex. Durante aproximadamente 13 millones de años esta avanzada duró. 13 millones de años. Para el contexto, nuestro entero genes, toda la evolución humana de nuestros ancestros más antiguos, dura solo alrededor de 3 millones de años. Megalodon como especie superó eso 4 veces. No fue un experimento breve. Fue uno de los más sucesivos predadores de Apex en la historia de la vida en la Tierra. Alrededor de 5 a 6 millones de años atrás, las cosas comenzaron a cambiar. No fue una sola catástrofe, fue un recortismo lento, un factor a la vez, hasta que la combinación se convirtió en imposible de sobrevivir. La primera cosa que cambió fue el clima. El planeta empezó a calentar. Y mientras calentaba, los océanos respondieron. Los mares cálidos y cálidos que cubrían grandes partes de los continentes empezaron a recorrerse. Las aguas costales, ricas, productivas, llenas de grandes predadores, empezaron a disminuir. Y al mismo tiempo, algo estaba sucediendo con los gatos. Enfrentado a menos comida y más competición, un grupo de gatos primeros hizo un cambio evolucionario inesperado. Le dieron sus dientes. En lugar de cazar animales individuos, evolucionaron en baliñas, platos longos y fibrosos que actúan como filtros. Ahora, en lugar de perseguir un solo gato, podrían nadar abiertamente a través de nubes de gatos y pequeños peces, destruyendo enormes cantidades de comida en un solo paso. Suena simple, pero la lógica detrás de esto es poderosa. Cazar es caro. Cada paso en la cadena de alimentos cuesta energía. Un gato come peces, los peces comen peces más pequeños. A medida que esa energía llega al gato, la mayoría ya se ha ido. Estos gatos olvidaron al hombre medio. Fueron directamente a la base de la cadena de alimentos. Más comida, menos esfuerzo. Y así crecieron. Y seguían creciendo. Con comida ilimitada y ningún predador capaz de detenerlos, no había razones biológicas para no hacerlo. Pero aquí es donde es interesante. Durante décadas, cada reconstrucción de Megalodon asumió un gran plan de cuerpo blanco. La forma de cuerpo de barro que la gente conoce de los documentales y las películas.
Pero ese mismo estudio de 2025 que puso la estima de tamaño a 24 metros también miró algo diferente. Cuando los investigadores compararon las proporciones vertebrales de Megalodon con más de 100 especies de peces vivos y extintos, el pez más cercano no era el gran blanco. Era el pez limón, un animal más largo y más suave con un cuerpo elongado. Megalodon no se construyó como un gran blanco. Se construyó como un crucero gigante. Largo, estilizado, diseñado para moverse eficientemente a través de agua cálida. Su velocidad de crucero, estimada por análisis de escala fosilizada, era solo de 2 a 3 kilómetros por hora. No más rápido que un gran blanco moderno, a pesar de ser varias veces más grande. Este animal se construyó para patrullaje eficiente de energía lenta, con brotes cortos de fuerza explosiva cuando se golpeó. Mientras que la base de peces de Megalodon cambiaba, mientras que las especies de peces vivos y extintos que se dependían de Megalodon desaparecían o se transformaban en enormes filtros de filtro, lejos de su alcance, otro predador estaba calmamente mejorando en explotar el espacio. Los antepasados del gran blanco. Construido para agua más fría, más profunda, de forma que Megalodon simplemente no lo era. Podían perseguir a los peces ágiles a través de los environments que un pez de 15 metros no podía seguir. Y los peces de baleen, todavía relativamente pequeños en este punto, antes de millones de años de crecimiento inesperado, estaban bien dentro de su alcance. Lo que estaba sucediendo, en efecto, era una entrega. El pez que sostenía a Megalodon se cambiaba gradualmente, desapareciendo o se transformaba en algo demasiado grande y profundo para que Megalodon lo alcanzara. Y en ese espacio, los antepasados del gran blanco empezaron a entrar. Animales más pequeños, llenando el espacio más eficientemente que Megalodon pudiera. Y Megalodon, con su enorme cuerpo quemando calorías cada día, no podía afrontar la transición. Por eso algunos investigadores describen al gran blanco como una causa indirecta de la extinción de Megalodon. No una competición directa. No estaban luchando por la misma comida en el mismo día. Pero mientras Megalodon se construyó para un océano que desaparecía, la línea del gran blanco se adaptaba calmamente a la que estaba llegando. Y al final, esa distinción fue todo. Hay una pregunta que siempre se mete. ¿Sigue existiendo? Es valiente tomarlo en serio porque el instinto detrás de ello no es una locura. En 1938, un pescador de pesca en África del Sur sacó un pez que los científicos creían que se había extinguido con los dinosaurios. Un coelacanth. Vivo. Indescubierto por 66 millones de años. Así que la lógica tiene sentido. Si eso es posible, ¿por qué no Megalodon? Vean, Megalodon secó aproximadamente 40.000 dientes durante su vida. En cada océano que sube, los dejó atrás. Los encontramos en los suelos de todo el mundo. Y los más recientes datan de exactamente 3.6 millones de años atrás. No 1 millón. No recientemente. Los coelacanths modernos, que serían los peces obvios para un pez de 60 pies, no muestran marcas de peces consistentes con Megalodon. Ninguna. Y el coelacanth sobrevivió porque vive en cavernas de agua profunda, raramente se mueve y necesita casi ningún alimento. Megalodon fue lo contrario de eso de todos los modos. Pero aquí es lo que eso significa. Porque la extinción de Megalodon no solo eliminó a un predador del océano, sino que cambió lo que el océano podía convertirse. Por lo largo que Megalodon existía, los coelacanths tenían un cielo. Los jóvenes tenían que quedarse pequeños, rápidos y difíciles de atrapar solo para sobrevivir lo suficientemente largo para alcanzar la adolescencia. Al momento en que esa